me salto todo esto porque siempre estoy acotado por tiempo. Entonces, vamos a usar una función if-else. Entonces va a recibir tres parámetros. Ah, les vuelvo a preguntar, ¿qué parámetros creen que va a recibir? Entonces, el primer parámetro es la condición inicial y lo que pasa si no. Exacto. O sea, es una prueba que debe dar falso o verdadero. Justamente el segundo parámetro es lo que regresamos. O sea, es lo que vamos a hacer. Es el valor que regresamos. Sí. Si la prueba es verdadera. Y el tercer parámetro es el valor que regresamos. Si la prueba es falsa. Y falsa. Ok, así de fácil. Entonces, ¿qué prueba vamos a hacer? Lo que vamos a probar es, vamos a ver si U0 es menor o igual que 0.5. ¿Y qué pasa si es verdadera? Por aquí estaba arriba. Hasta arriba lo puse. Entonces, ¿cuánto debe valer? Se vuelve 2 por U0. Y si es falso, va a ser 2 por 1 menos U0. Y como estamos regresando nada más un valor, vamos a reemplazar U0. Y entonces la iésima entrada de U. Entonces, eh, para trabajar con la entrada I de un vector, debemos usar corchete I después del nombre del vector. Ok, eso está aquí. Entonces, la entrada UI va a ser igual a U0. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a regresar? Entonces, la función va a regresar. ¿Qué cosa regresa esta función? Ajá, va a regresar el vector U. Ahora, en general, para regresar, bueno, sí, para el resultado de una función, utilizamos la función return con el resultado. Entonces, en este caso va a ser return U. Y ya. Entonces, como ven, son muchos más comentarios que función. Entonces vamos a probar esta función. Probemos la función. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar x1 y vamos a hacer generador tienda. Y quiero que vean algo. Primero lo voy a correr sin parámetros. Corriendo, corriéndola, sin parámetros. Y corrió sin ningún problema. ¿Por qué es eso?
porque toma los valores de la condición inicial. Exacto, o sea, estos valores que le habíamos dicho como, ok, pues tú toma esos valores, si no le metemos parámetros, esos son los valores que toma y entonces corre con esos. Entonces, corre con los parámetros. Default. Ahora vamos a probar con otros parámetros. Entonces vamos a hacer x2, generador tienda. Vamos a simular 100 veces. 1000 veces. Y U0, no sé, díganme un valor, así que se les ocurra. 50. Tiene que estar entre 0 y 1. Ah, 0.2. 0.2, ok. Entonces ya lo generó. Oh, 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 oh. Creo que no me va a gustar ese número. Sí, no. Ah, ¿ustedes no vieron esto que hice? No, 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 no nos gustó el 0.2. Vamos a dar otro número, un poquito más. No sé, la exponencial de -1. Uno entre la exponencial. Yo espero que esto ya funcione. Ustedes no están viendo esto que estoy haciendo de poner el plot. Nada más para ver. Ok. Bueno, esto ya les está diciendo como que no va a ser un muy buen generador. Yo ya sabía que no iba a ser un buen generador. Pero bueno. Entonces, en teoría esto está generando números uniformes entre 0 y 1, aleatorios. Entonces, vamos, ¿qué nos interesa ver? Nos interesa ver si es un buen generador, ¿no? O sea, queremos ver si estos números, si este generador crea buenos números aleatorios. O sea, números aleatorios, pseudo aleatorios, vamos a ponerlo así, que parezcan uniformes 0, 1. Entonces, a ver, aquí les voy a preguntar, antes de seguir escribiendo a lo loco. Eh, a ver, ¿qué pruebas se podrían hacer visuales para ver si genera o no números uniformes entre 0 y 1, que sean independientes? ¿Qué se les ocurre hacer? Entonces, que sí genera números, primero, uniformes, 0,1. Ya después nos preocupamos de lo demás, pero primero queremos ver si genera uniformes. Bueno, ojo de buen cubero. A ver, sí. Ustedes que ya llevaron prueba, ¿qué, qué cosas caracterizan a una función, digo, a una distribución? O sea, ¿qué funciones les dicen, esta es la función no sé qué de tal distribución? ¿Hablas de la densidad? Hablo de la densidad, sí. O sea, pues tienen la densidad, tienen la función de distribución acumulada, tienen la función generadora de momentos, tienen la función
ah, generador de probabilidades cuando existe, pero en particular la densidad. Si a ojo de buen cubero no parece una densidad uniforme, pues la quitan y ya se olvidan. ¿Están de acuerdo? Entonces, la primera prueba que podemos hacer, o sea, entonces, una primera prueba, bien chafa, pero que sirve, es hacer un histograma. Entonces, para hacer un histograma en R, usamos la función hist, y x va a ser igual a los valores con los que queremos hacer el histograma. Entonces, vamos a correrla así, solita, y bueno, entonces, hist, por defecto, crea un histograma con las frecuencias absolutas. Y cierto número de agrupaciones. Entonces, ya, o sea, desde aquí podemos ver que no va a ser eh, una uniforme, claramente. Pero si queremos, por ejemplo, modificar un poquito las cosas, por ejemplo, le podemos poner que la frecuencia sea falsa o que la densidad sea verdadera. Entonces, con density igual a true, lo que va a graficar es la densidad y no una frecuencia. Y le podemos poner breaks. En este caso le vamos a poner, bueno, no, aquí no le voy a poner más. Simplemente densidad verdadera. Ah, no, soy un idiota. Es freq igual a false. Con eso hace la densidad en lugar de la frecuencia relativa. Pero bueno, ya con eso pueden ver que es un terrible generador de uniformes. Entonces lo vamos a tirar a la basura. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces falla terriblemente. Entonces, ¿están listos para tirarlo a la basura? Yo sí. Entonces, ok, para borrar una función creada por nosotros, usamos la función rm y literal es rm. ¿Cómo se llama la función? Generador tienda. Y ya con eso se borró la función. Ya, no le vamos a hacer caso. Entonces, ahí está la primera. Entonces, ahora vamos a generar, vamos a hacer otro generador. Entonces, el otro generador caótico que les había contado, que se había propuesto, se basaba, se basa en generar números mediante la regla, eh, ¿qué? 4 por x por 1 menos x, y luego aplicarle, o sea, x igual a 4, no, f de x igual a 4, y luego aplicarle, le voy a poner y, y luego usar, luego calcular, que era un medio más 1 más el arcoseno de y entre pi. Ese pi sería terrible.
Entonces, esta era otra forma de hacerlo. Entonces vamos a hacer una función. Entonces, generador caótico 2. Entonces es una función. ¿Qué parámetros debe tener? A ver. Entonces, ¿qué parámetros debe tener esta cosa? A ver, quieren simular números aleatorios. Entonces, es importante saber cuántos vamos a simular y además con qué número empezamos a simular. Entonces, literal, los parámetros son los mismos que antes. Entonces, nsim por default le vamos a poner 1 y u0 va a ser nuestra semilla que le vamos a poner 0.378149, porque se me ocurrió en este momento. Entonces podemos poner ese. Entonces lo que vamos a hacer, y aquí es lo que les digo, voy a hacer esta función terriblemente mal para que sepan qué no hacer en su vida. Entonces, simplemente voy a iniciar un vector vacío. Entonces, creamos un vector vacío. Poniendo nada más C y paréntesis. Oh, que es sucio. Entonces, para i entre 1 a nsim, lo que vamos a hacer es u0 va a ser 4 por u0 por 1 menos u0. Entonces estamos actualizando el valor de u0. Y luego, lo que vamos a hacer es vamos a concatenar el vector o sea, vamos a alargarlo y le vamos a... Entonces dejen algo extra. Z, Z, va a ser igual a esta transformada, ¿no? El 1 medio más el arco seno asin. Asin es el arco seno de u0. Y entonces, esta C lo que va a hacer es que va a concatenar la o sea, el vector con el nuevo valor Z. Entonces, esto que va a estar haciendo es que va a estar haciendo que la se haga más grande. Entonces, concatenamos Z con, con el vector al final del vector Entonces, les digo, lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar generando cada vez un vector más grande. Y ya regresamos que son los números uniformes. Ahora, eh, así como les decía en el taller de LaTeX, que aunque puedan hacer las cosas, no significa que deban hacerlas. Y hay una razón muy especial por la cual no deben de hacer este tipo eh, lo voy a decir como se debe decir, de porquerías. Y es porque si ustedes empiezan a hacer esto, su programa se va a volver súper ineficiente en términos computacionales porque lo que va a tener que hacer es, va a tener que crear copias todas las veces del vector cada que lo concatenen. Entonces, tiene que crear, recrear, y entonces computacionalmente se vuelve súper ineficiente todo eso. Y en cambio, si ustedes a priori ponen el tamaño del vector y van actualizando las entradas, pues en realidad ya nada más actúan sobre una entrada. Es un solo valor el que cambian y no tienen que recrear todo el vector.
Entonces, es una cosa ahí pues, medio importante. Entonces, sé que hay quienes... este es entre pi. No les voy a decir quién, pero hay personas que sí utilizan este tipo de vectores, digo, este tipo de creación de vectores. Y pues, me dolió escribirlo, pero lo pueden hacer. Pero recuerden, que lo puedan hacer no significa que deben hacerlo. Entonces vamos a probarlo. Generador caótico 2. NSIM, vamos a generar 10,000. Y U0 vamos a dejarla que está, porque pues podemos. Entonces, ¿cuál era la primera prueba que debíamos hacer para ver si genera números uniformes entre 0 y 1? Programa. El histograma. Primera prueba. Entonces, histograma de X3. Con frecuencia igual a false. Entonces, tampoco se ve muy bonito, ¿sí? U0 igual a 1 entre pi. Pues no debe cambiar mucho. Entonces, tampoco es un muy buen generador. Changos. Jeje. Déjame ver qué pasa. ¿Por qué está pasando esto? Pues quién sabe. Pero pues no. Tampoco está generando buenos uniformes. Entonces, qué mala pata, ¿no? Lo cual se me hace raro porque... mm, creo que ya se pudo... A ver. Creo que me estaba faltando ese un medio. Caray. Mm, mm, mm. No, perdónenme. Aquí no es... Es esta función. 2 por x menos 1. Ah, ah, ah. Sí. Perdón. Tenía mal lo del generador caótico. Al Frec False, eh, fíjate en el eje Y del histograma. Si le quito el Frec False, lo que hace es que los valores van de 0 hasta 500. Entonces, en este caso está contando la frecuencia como absoluta de cómo van cayendo. Y si le ponemos el Frec igual a false, ¿qué es lo que hace? Pone una densidad, entonces normaliza, hace frecuencias relativas. Pero bueno, tenía mal aquí esta cosa. Es un medio de más el arcoseno de 2 por... Sí. Ok, entonces, ya. Después de ese pequeño error, ¿qué acaba de pasar? Ok, entonces, vean el histograma. ¿Les parece ya más o menos uniforme? Sí, no, puede ser. ¿Ustedes qué dicen?
opinen, voten. Pues ya se va apareciendo más, ¿no? Y ya parece más, digo, pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo es la densidad de la uniforme? Es una línea constante que vale 1 entre 0 y 1. Entonces parece que sí. Ah, ok. Entonces vamos a hacer una pequeña pruebita. Entonces, déjenles, voy a introducir una función súper importante. Lag. A ver, vamos a tomar el vector del 1 al 10 y le vamos a aplicar la función lag del 1 al 10. Ay, no hizo nada. ¿Es en serio que no vas a hacer nada? No quiere hacer nada. Ah, a veces odio esto. Mm, mm. Ok, no vamos a usar la función lag. Vamos a hacer algo más. Ok, entonces x1 aux. Vamos a tomar todas las entradas menos la última. Entonces, para quitar una entrada, usamos el menos. En este caso, queremos quitar la última entrada de x3. Entonces, a x3 le vamos a quitar, por el menos, su última entrada. Ok, entonces, x2 aux. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a quitarle la primera entrada. Ok, sí, ahora sí. Entonces, lo que voy a graficar, entonces con plot graficamos. La coordenada x va a ser x1 aux y la coordenada y va a ser x2 aux. Entonces, a ver. O sea, esto nos está dando un vector que tiene la entrada x1, x2, bueno, x31, x32, así, hasta x3, 9999. O sea, es lo que nos tenemos en x1 aux. Y en x2 aux vamos a tener un vector que tiene las entradas x2, x3, 3, así hasta x3, 10,000. Entonces, ¿qué es lo que estamos graficando cuando ponemos x1 aux contra x2 aux? Sí. ¿Qué estamos graficando? A ver, lo voy a apretar. ¿Y qué fue lo que graficó? A ver, lo que está graficando es la simulación N. O sea, entonces aquí graficamos. Vamos a graficar, hacer una gráfica de la simulación
n contra la simulación n más 1. Entonces, cuando nosotros hacemos un generador de números, lo que buscamos es que sean independientes. ¿Y cómo se debería de ver como una gráfica de dos cosas que son independientes? Entonces, aquí vemos que la segunda entrada depende muchísimo de la primera. Y pues si se acuerdan, una de las cosas para independencia es, por ejemplo, que las funciones de densidad sean, digo, que la función de densidad conjunta sea el producto de una función que depende de uno por una función que depende de otro. Entonces, si en este caso tenemos algo que depende fuertemente del otro, no tenemos un producto. Entonces, por lo tanto, no tenemos independencia y no es un buen generador. Terrible. Entonces dejen hago algo. Digo, pues nomás para que vean qué se puede hacer. Qué horror. CH igual a 20. Se ve terrible, pero bueno. Ahí tienen una grafiquita de puntitos. ¿Tiene alfa? Sí, sí tiene alfa. No puedo hacerle mucho. Entonces, color controla el color de los puntos. Vamos a ponerle red. Y PCH controla la forma de los puntos. Entonces déjenlo, lo hago con menos puntos, con 100, para que vean un poquito la diferencia. A ver, PCH1 son círculos vacíos. PCH2 son triángulos. PCH3 son crucecitas. PCH son puntos sólidos. El 21 son otros círculos. 104. 104 son Hs. ¿Qué número les gusta? No hay 302. No me acuerdo a qué número llegaba. No llega al 210. No llega al 190. Tampoco al 150. Oye, Manuel, ¿y con el alfa qué hacías? Con el alfa. Ok. Ok, después de jugar como mucho con esa cosa. A ver, déjenme usar la función rainbow y le voy a poner n igual a 5. Entonces, lo que hace es hace como una paleta de colores. Y vamos a ponerle alfa. Le voy a poner 0. Alfa igual a 0 no aparecieron. Alfa igual a 1 aparecen todos. Alfa igual a 0.5 aparecen, pero un poquito más, digamos, transparentes, menos componentes. Ponemos 0.1, desaparecen todavía más. 0.8 comienzan a aparecer más. Entonces, alfa lo que controla es un parámetro que se llama transparencia, que es súper útil cuando tienen millones de puntos. Entonces, si van a hacer una gráfica con millones de puntos, les conviene aprender a usar este parámetro alfa de transparencia. Por ejemplo, dejen regreso a las 10.000 simulaciones. Entonces, vean, le voy a poner primero alfa 0. Alfa 0 no aparece otra vez nada. Alfa 1 aparece una cosa terrible. Alfa 0.1 ya aparece algo color
No tengo idea de qué color sea ese, pero se empiezan a combinar los colores. Entonces, sí, eso hace. Y les digo, es como una primera prueba de ver que no es tan buen generador. Entonces, de hecho, déjenme, hago una cosa más. Ah, length de x3, pero vamos a quitarle el 0 al 9. Entonces, vean lo que estoy haciendo. Primero creo el vector del 0 al 9 con 0, 2.9. Luego lo multiplico por menos. Entonces ahora cada entrada se multiplica por menos. Luego tomo el length de x3 y luego le resto como el vector que había creado con negativo y luego le pongo menos. Entonces eso lo que va a hacer es que va a quitar las entradas, la 10.000, la 9.999, la 9.998, así hasta la 9.991. Esas entradas las va a quitar del vector x3. ¿Quiero eso? Sí, sí quiero eso. Porque aquí lo que voy a hacer es que x3 le voy a quitar las entradas del 1 al 10. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es, voy a graficar la simulación n contra la simulación n más 10. Y ahorita si dejen quito este color. Está terrible. Dice que no sirve. Y no sirve porque no lo había corrido. Ok, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo cambió la gráfica? Si ustedes en lugar de hacer como las simulaciones consecutivas, como que descartan 8 simulaciones y la siguiente ya la toman. ¿No? Sí, descartan 9. O sea, hacen la simulación 1. Esa la guardan. Hacen simulación 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quitan todas esas y toman la décima. No, la décima la quitan, toman la onceava. Entonces, ¿cómo se ve esta cosa de aquí? Ya como que le creen que es un poquito más independiente. ¿Le compran la independencia a eso? A ver, eso es porque estamos haciendo 10.000, ¿eh? A ver, pero dejen, ponemos nada más 100. Pues sí, parece que sí, es independiente. Pareciera, pero sí hay una cierta dependencia. Entonces, déjenlo hago. Vamos a hacerlo contra contra 100. Ajá, pero... O sea, ya con 100, o sea, iteraciones después, ahora sí ya podemos decir que hay independencia. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, digamos que nos quedamos con, o sea, 10 iteraciones después. ¿Por qué no sería un buen generador? O sea, a pesar de que ya parece independiente, ¿por qué no podrían decir que es buen generador? O sea, aquí ya parece independiente. A ver, ¿ustedes qué opinan?
califiquen, porfa. O sea, no van a tenerlo, no hay calificación, nadie va a juzgar. Pero imagínense que ustedes están creando justamente un generador para una empresa y, no sé, están compitiendo contra alguien. Pasaron muchas simulaciones para ver independencia. Sí, justamente. O sea, si ustedes están compitiendo contra alguien más y esa persona les dice, pues mira, yo te ofrezco este generador que 2 simulaciones consecutivas parecen independientes y tú le dices, pues el generador que yo hice necesitas descartar 10 simulaciones para que parezca que haya independencia, pues ¿a quién le van a comprar las cosas? Pues al otro. ¿Por qué? Porque es más eficiente, la empresa va a gastar menos tiempo y entonces va a preferir el otro. Entonces, si hay que descartar simulaciones para que parezca que hay independencia, pues mala suerte, ¿no? Decimos, no queremos esta cosa, lo que sigue. Entonces, pues mala suerte. No es un gran generador. Entonces, ya me pasé de la hora que les había dicho que iba a ser el viernes. Pero, pues, no sé, falta nada más un generador, un poquito más complicado. Entonces lo puedo dejar para el siguiente viernes y utilizarlo para otras cosas. Pero esas son 2 pruebitas ahí como súper básicas que se pueden hacer para ver si un generador es bueno o no. Hay más pruebas. Son bastante complicadas de programar, algunas. Hay otras que no son muy complicadas, pero se tardan mucho en correr. Entonces, no quiero hacerlas. Sinceramente no quiero, porque solamente es aburrido. Entonces, les digo, yo creo que para el siguiente viernes lo que puedo hacer es hacer el generador congruencial, que es el que faltó, y utilizarlo para generar variables aleatorias mediante la transformada. ¿Qué les parece eso? A menos de que quieran seguir en ahorita, pero es viernes. Entonces, no sé. ¿Está bien? ¿Qué está bien? ¿Suena bien hasta el otro viernes? Ok, sí. Creo que por todos está bien el siguiente viernes. ¿Cómo se llama el otro generador? Congruencial. Ok, entonces hasta el otro viernes hago eso. Y ya lo usamos, les digo, para generar otras variables aleatorias. Les digo, no estoy suponiendo que saben R, aunque algunos de aquí ya estuvieron conmigo en algunos cursos y ya estuvieron viéndome hacer R. Prefiero como irme un poquito más lento en todas las construcciones para que pues, le vayan agarrando como la onda ya bien. No sé qué les parezca eso. O sea, no sé si prefieran eso o que me vaya más rápido con R y que me enfoque más en la parte de simulación. Bueno, si quieren ya dejar de grabar y nada más platicar esto